inicialmente cómo venimos. Ustedes ahí están viendo la plataforma, ¿cierto? No, profe. No, perdón, un momentico, perdón, es que me equivoqué aquí. Discúlpenme. Ahí sí, ¿cierto? Ahí ya lo están viendo. Sí, profe, ya. Sí. Ok, perdón. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues básicamente esta es la bienvenida. Aquí se dice que usted aprenderá los conceptos básicos de electricidad y algunos sobre electrónica. ¿Por qué digo los principios básicos de electricidad? Digamos que el enfoque de esta asignatura obviamente es la electrónica, pero mi particular interés y viendo pues como la temática de la universidad es, creo, de vital importancia ustedes como futuros ingenieros de sistemas, tener muy claros los conceptos básicos de electricidad y obviamente los muy primeros conocimientos de la electrónica, porque si es verdad, cualquiera de los dos temas que abordemos, tanto la electricidad hacia profundidad como la electrónica, son ampliamente tratables y como ya sabemos, cualquier tema que uno trate hoy día es un universo completo. Y cuando hablamos de un universo, es casi que infinito hablar. Entonces, la idea es cimentar muy bien las bases de datos eléctricos y los principios de funcionamiento electrónicos. Entonces, así se enfoca la asignatura. Bueno, como ustedes bien saben, entonces arrancamos hoy y la idea es terminar, si no hay inconvenientes, el 27 de noviembre del año en curso. Porque hay un inconveniente por la pandemia y después de eso, de esto que ha pasado, puede suceder cualquier cosa. Aquí está mi correo electrónico, francisega@gmail.com, mi número de celular 316-482-7994, lo que les había dicho ahora, que ojalá me contacten de lunes a miércoles en las tardes. Igual pues si tienen un caso de fuerza mayor, necesitan alguna colaboración especial, en fin, pues no hay problema que me llamen o que me contacten por el WhatsApp. Lo que ya les había comentado. Y ya como idea central es que de cualquier manera, sea por TICS o sea por alternancia académica, o sea que nos toque ir hasta la sede, siempre nos tocará interactuar con computadores. Es verdad, como les decía a sus compañeros de otro semestre de la noche anterior de modelos de simulación, uno hoy día tiene interacción con los computadores todos los días, a toda hora, o con los sistemas, o con las redes, o a través del móvil, el celular, y por supuesto con simuladores. O sea, entonces es una herramienta son herramientas muy prácticas que le ahorran a uno tiempo, costos, y entonces siempre interactuaremos con aplicativos, con apps y con ayudas de la web a través de internet para desarrollar en su mayoría todos los talleres y prácticas. Si vamos a alternancia, pues obviamente hay unas prácticas que se hacen físicas, pero eso yo lo trazaremos, lo miraremos ahorita más adelante cuando hablemos de la alternancia académica. Básicamente es eso, y si lo hacemos a través de TICS, es a través de Google Meet, y alternativamente si falla el Meet, lo haremos a través de Zoom o inclusive a través de la sala o aula de WhatsApp. Pues yo trato de que todas mis asignaturas sean eminentemente teóricas y prácticas. ¿Para qué? Para que en los talleres, en las tareas, queden muy bien afianzados todos los conceptos y a través de esas prácticas o esos talleres o esas tareas se consolide esos criterios, esos conceptos, y eso se queda más que simplemente teorizar y conceptualizar. Espero, como les había dicho ahora, para la realización de todos los ejercicios o trabajos colocados en plataforma, se lleven a cabo la mayoría en su porcentaje en sesión, en línea.
o sea, en vivo, para aclarar dudas y todo, y eso ha sido muy positivo, que lo vengo aplicando ya desde hace un año y medio atrás hacia acá, porque acelera un poquito más el proceso, el entendimiento, la comprensión y obviamente la ejecución de esas mismas tareas o talleres. Así también me facilita a mí también la evaluación, la valoración de los mismos, aunque de todas formas el otro tema es que en la plataforma yo amplío los plazos para la presentación de esos trabajos o talleres hasta el lunes de la semana siguiente. Y como fecha límite, ya como tope, el martes, ese martes. O sea, la fecha al tope normal, lunes. Pero ya como último recurso, martes. ¿Para qué? Para precisamente tener tiempo de revisar, valorarlos, retroalimentarlos. Y por qué no, si me los envían con anterioridad, yo poderles hacer recomendaciones para que los completen o los corrijan a tiempo y pues se lleven a feliz término. Igualmente, la universidad nos ha propuesto que subamos un archivo en Excel con las notas parciales, los talleres, los trabajos y la nota final, obviamente, en un archivo en Excel que yo ya he acostumbrado a subirlo en la tutoría 8. Entonces, si ustedes quieren ir consultando, ahí. Pero igualmente, en la misma plataforma estoy retroalimentando, o sea, ahí ya les doy la nota de los talleres, de los trabajos, de los quizzes que los hago también por plataforma, automáticamente se reflejan ahí. Entonces ahí va como el acumulado. Yo simplemente lo que hago es, después de que los califico, los valoro, los subo al archivo en Excel y ahí voy bien, ahí se va viendo como el progreso de todas las notas y el acumulado de la asignatura. Y obviamente, pues llevar un control de asistencia, que es lo que hice inicialmente. Haremos o hacemos también un informe diagnóstico, que es como mirar todos los antecedentes para tomar la asignatura. Entonces ahorita les haré algunas preguntas básicas, claves, sobre lo que es la asignatura o lo que ustedes puedan conocer al respecto para ver cómo abordamos y cómo podemos tocar los temas, tratar los temas para manejarlos y llevarlos a feliz término. Aquí entraríamos ya en la parte de, voy a avanzar un poquito rápido y luego me devuelvo para que miremos el plan de aula. Obviamente tenemos un currículo que ustedes lo pueden mirar ahí en la plataforma para no ahondar, donde se habla de la asignatura como tal, los temas generales, bibliografía, etcétera, etcétera. Luego cuando veamos el plan de aula, entonces siempre me centro como en uno o dos textos guía para de pronto poder hacer consultas y demás sobre la misma. Y el módulo como tal, que es como el derrotero general de la asignatura. Obviamente nosotros como tutores hacemos a veces una ampliación o una expansión de temas como para poder darle de pronto un mejor alcance, una mejor proyección a futuro para ustedes, que es lo que les decía inicialmente. Entonces, ya desde el punto de vista de compromiso académico, obviamente por parte nuestra, es explicar, guiar, aclarar dudas, citar y realizar ejemplos, realizar foros, coordinar actividades propuestas, moderar los foros y las discusiones, concluir, plantear talleres, realizar cuestionarios, exámenes. Por parte de ustedes, pues lo mínimo que pedimos es que ingresen a la plataforma, revisen todos los archivos y lean y comprendan todos los archivos que subimos ahí, que pues nuestro esfuerzo es básicamente como recopilar información y sintetizarla, o sea, resumirla para que sea lo más clara y lo más simple posible para que pueda ser asimilada de la mejor manera por ustedes mismos. Es comprenderlo, realizar los talleres en los tiempos establecidos, lo mismo que los cuestionarios, exámenes y preguntas planteadas, preguntar y solicitar obviamente aclaraciones para mejor comprensión. Tenemos ya también el formato de concertación académica, que ahorita también lo miraremos. En cuanto a las competencias a desarrollar, tenemos las competencias del saber, conocer los conceptos básicos de electricidad y electrónica,
y desarrollar habilidades de conocimientos y pruebas con medidas de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Ahora lo miraremos que si en la alternancia académica, mínimo 3 de ustedes dicen que votan por ir a la sede, que se llama alternancia porque una semana sí, una semana no. Entonces uno los va intercambiando. Que mínimo 3 de ustedes dicen que sí, entonces pues obviamente a mí me toca acudir con ustedes hasta allá. En este caso la sede no es en la sexta con 20, sino en la 18 con, con, con séptima. Entonces, eso ahorita lo miraremos. En las competencias sobre el ser reflexivo frente a ideas y tendencias, tener capacidad de escucha, respetando siempre los diferentes pensamientos y trabajar en equipo. Las del saber hacer, pues distinguir los diferentes elementos eléctricos, algunos electrónicos, y adquirir habilidades sobre las medidas eléctricas. Básicamente ese es como el alcance que quiero de la asignatura. Las evaluaciones que ya les había comentado, te digo a vos ahorita, lo del trabajo final. Bueno, a ver, en la clase 4, o sea, en la tutoría 4, entonces el primer parcial, obviamente antes de los parciales yo hago una retroalimentación y como un recorderis, un repaso rápido que puede ser de 5 o 10 minutos a lo más, a lo máximo, sobre los temas para poder evaluar en, en ese quiz o parcial individual. Y en la sexta clase también el segundo. En la clase 8, obviamente el trabajo final, pero les ruego el favor encarecidamente que la presentación de ese trabajo final lo hagan como en los tiempos estipulados de los talleres. O sea, daría el plazo hasta ese lunes de la última semana para que me los entreguen para yo poderlos revisar y saber qué les puedo preguntar a cada uno de ustedes en la sustentación del trabajo. Y obviamente si me lo suben antes o me hacen las solicitudes de aclaración o ampliación del tema como tal, con anterioridad, pues les puedo dar sugerencias para que lo puedan completar y tenerlo lo más preciso o adecuado posible para su valoración posterior. Lo mismo en los talleres, ¿no? Bueno, aquí tenemos las claves de acceso a las bases de datos institucionales, que últimamente la universidad se ha esmerado también mucho en eso para que entren a la biblioteca virtual y poder hacer las consultas y textos y demás. Igual, pues nosotros en las tutorías nos esmeramos precisamente porque todo el tema que tratemos esté aquí en la plataforma. Entonces queda ya, obviamente, como les había comentado, el método alternativo de ingreso a las tutorías mediante las TICs, que es mediante Meet de Google. Obviamente, ustedes ya saben que como mínimo deben tener en sus móviles la aplicación descargada, sea de Google, de Zoom, como medio alternativo. Y pues acá por el WhatsApp, pues mucho más sencillo de pronto el aula en caso de que tengamos algún inconveniente. En el ciclo pasado, en el ciclo pasado hubo una fecha donde tuvimos innumerables problemas con Meet y con el Google, el Gmail y de Google. Se cayó el sistema generalizado, creo pues, que acá en la ciudad de Pereira, no sé si a nivel nacional, como por 20-25 minutos. Afortunadamente para mi caso, como siempre hago los descansos sobre rozando las 8 de la noche, entonces no tuvimos mucho inconveniente. Bueno, entonces, aquí está el formato de alternancia, que ahorita lo miraremos a ver cómo sería. Entonces, me devuelve un poquito para ya mirar como los formatos específicos. En el caso del módulo, pues ustedes ya lo pueden consultar en cualquier momento, lo mismo que el currículo de la asignatura y el plan de aula. Entonces, voy a abrir el plan de aula para que lo miremos cómo es el temario de toda la asignatura. Pues básicamente en las competencias genéricas lo que buscamos es aplicar los conceptos de lectura crítica para poder entender lo leído, hacerse preguntas para responderlas de acuerdo con los textos o los temas planteados, saber o conocer el sujeto, el objeto y poder resumir y concluir sobre esos textos planteados acá.
aplicar el razonamiento cuantitativo para poder establecer y realizar las operaciones básicas de los objetivos de la asignatura, como en este caso las matemáticas básicas, multiplicar, sumar, restar, dividir, y algunas matemáticas que necesitemos de pronto para la parte de cuando estemos en los prediseños o diseños del trabajo proyecto final para el objetivo final de la asignatura en electrónica. Aplicar la comunicación escrita de forma fluida, clara, resumida y que exprese de forma coherente respuestas a interrogantes, planteamientos y soluciones de problemas. Y obviamente, muchas de las asignaturas en ingeniería de sistemas manejamos acrónimos o el glosario particular de cada materia, de cada área del conocimiento. Entonces, podremos tratar también mucho con vocabulario en inglés, porque, por ejemplo, muchos de los simuladores en electrónica vienen las siglas en inglés, aunque ya muchos que uno lo puede bajar e instalar en español, pero igual hablaremos de esa terminología en inglés también, que es la famosa terminología o acrónimos propios de las siglas, en este caso de la electrónica. Se debe hablar también de estos términos en inglés o todo en español. Yo me inclino, porque estamos en la lengua castellana, a hablarlo todo en español, y cuando haya algún tema o algún nombre particular que en el argot popular sea muy conocido, entonces hablaré de ese tema en inglés. O les hablaré de los términos en inglés. Y obviamente resumimos, como ya lo hemos dicho, las competencias del saber, del ser y del saber hacer. Y ya propiamente los temas. En esta primera tema vamos a hablar de los conceptos básicos de electricidad. Y habrá una primera tarea, muy sencilla para subir en la plataforma de lo que ustedes consideren al respecto, lo hablaremos más adelante. Hablaremos de los conceptos de estructuras de la materia, electrostática y los básicos sobre electricidad. Documentos, como ustedes ven ahí en la plataforma, ese es uno que llama materiales y electricidad y otro que llama resistividad de materiales. En el tema 2 hablamos ya de magnitudes eléctricas, aunque ya desde esta primera tutoría empezamos a hablar de magnitudes también. Pero ya ahí generalizamos más sobre magnitudes, producción de la electricidad y principales magnitudes eléctricas como voltaje, corriente, resistencia, potencia. Se suben también unos documentos como generación de la electricidad y principales magnitudes. En el tema 3, la tutoría 3, tratamos sobre el circuito eléctrico, la ley de Ohm, la ley de Watt o de Watt y la ley de Joule, que son la ley de la resistencia, en otras palabras, la ley de la potencia y la ley de la energía. En el tema 4 empezamos a hablar ya de los tipos de los circuitos eléctricos o electrónicos, que son, perdón, me fui muy adelante, que ya son como los circuitos serie, los circuitos paralelos, los circuitos mixtos, los circuitos de corriente alterna y los circuitos de corriente continua, corriente directa, que es como la corriente de tipo batería. Ya a partir del tema 5 nos metemos como más de lleno en la asignatura que es la electrónica, como empezar a hablar de los diferentes tipos de elementos electrónicos o componentes electrónicos. Ya empezamos a hablar de la resistencia, los condensadores o capacitores, los inductores, los transformadores, el diodo, el transistor, los circuitos integrados, etc. Ya en el siguiente tema, que es el 6, hablamos de los equipos electrónicos. Yo me centro aquí un poquito más en todo lo que tiene que ver, obviamente, los computadores, los equipos de audio, los de video, porque pues si estamos interactuando en computadores siempre tendremos con pantallas o monitores y equipos de sonido para reproducir lo que se habla, lo que se reproduzca de ya previamente grabado, y obviamente equipos electrónicos de consumo y especializados. Ya en el tema 7 hablamos de laboratorios, un laboratorio sobre circuitos integrados, y empezamos a emplear herramientas, simuladores de software para circuitos electrónicos. Entonces ahí hablaremos de los diferentes simuladores. Tengo pues no toda la experiencia del mundo, pero una buena experiencia de manejar varios de esos emuladores o simuladores. Y pues
ya ustedes podrían interactuar con el que de pronto mejor se adapten. Haremos prácticas de pronto desde la tutoría 6 con ellos, para que cuando lleguemos al 7 estemos como un poquito más duchos o diestros sobre el tema de manejo. Y ese mismo simulador que ustedes utilicen desde la práctica 6-7 les sirva, por ejemplo, para el trabajo del proyecto final, que puede ser basado precisamente en esas, podría ser en la arquitectura de computadores o en algún componente específico que se use en la electrónica y en la electrónica de los computadores. Y en la parte de la bibliografía hay un libro muy importante, muy popular tal vez, que es Boyle Staff, inclusive yo desde mi universidad lo recuerdo, que se llama Introducción al Análisis de Circuitos. Y también de San Miguel en el 2014, el Compendio de Electrónica, de Ediciones para Ninfa. Esos son como los dos libros guías básicos para la asignatura. De las evaluaciones, para ahí está el resumen de lo que ya está plasmado ahí en la plataforma. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con el plan de aula. Pasando al otro tema, que es el compromiso académico. Entonces, formato de concertación del compromiso académico. Antes de compartirlo, quisiera desde ahora pensar un poquito y que ustedes me lo digan, a quién elegirían como el representante del grupo. Entonces, yo escucho, para yo anotarlo acá, a una persona de los participantes que me digan, puede ser uno o dos, y ahí elegimos, o ustedes mismos lo eligen, quién va a ser el representante del grupo. Entonces, escucho propuestas, postulaciones, a ver a quiénes postulan ustedes como representante del grupo. Adelante. O quienes, digamos que por tradición, ustedes mejor dicho, la pregunta viene a ser más o menos así. ¿Quiénes de ustedes se conocen entre sí? Pues aquí lo que nos conocemos somos Sinhauer, Angie y Cristian, Angie Rincón. Y la que normalmente ha sido así de nosotros ha sido Angie Rincón. ¿Usted qué dice, Angie? Sí, profe, pues no tengo problema. Ah, perfecto, Angie. Bueno, entonces, ¿alguno de los otros compañeros participantes tiene alguna sugerencia o tiene otro candidato? ¿O les parece bien? Me parece bien. Muy bien, David, ok. Entonces, si el resto de compañeros está de acuerdo, entonces queda postulada y sería confirmada Angie Ricor como la representante del grupo. Siendo así, entonces ya empezaríamos, y yo he propuesto como grupos de trabajo, 3 grupos, ¿cierto? Entonces, yo recibo postulaciones desde ya de quiénes pueden ser los del grupo 1, quiénes pueden ser los del grupo 2 y quiénes pueden ser los del grupo 3. Profe, yo voy a trabajar con Angie. Angie Rincón. Cristian David Arango y Angie Rincón. Cristian Arango y Angie Rincón. Ok. En el grupo 2, ¿quién se postula ahí con el grupo 2? Oscar Ramírez y Sinhauer. Oscar Ramírez y John Sinhauer. Ok. ¿Y el grupo 3? ¿Quiénes creen que pueden postularse ahí como participantes del grupo 3? Porque no necesariamente tienen que ser los 3 grupos de 3, pueden ser 4 grupos de 2 y uno de 1, o 3 grupos de 2 y un grupo de 3. No necesariamente, pues yo soy abierto pues en esas selecciones, no hay problema. Pero sí que conformen grupos de trabajo. ¿Quiénes se postulan de pronto para el grupo 3?
Profe, pues yo estoy disponible, no sé, Héctor Alejandro. pero no sé si con otro compañero, con cualquiera. ¿Quién Vaya, yo quiere? me hago con usted si quiere. Ah, bueno, listo. Entonces Con Angie con Cardoso Angie. con Héctor Alejandro, ¿cierto? Sí, Yo también. Yo también si me quiero meter ahí. Pero ya quedarían 4, es que Donde hablaron me 2. quiera, ¿Quién habló primero? no, donde David Valencia. me quieran meter, no hay problema. Entonces dejemos si quieren ahí a David Valencia en el grupo 3. Y quedaría Daniel Suárez, ¿cierto? Pendiente. Sí, señor. Donde me quiera Daniel, meter. Daniel, usted o ustedes que consideran los del grupo 1 o 2, ¿a quién quiere acoger a Daniel? Nosotros. Entonces Daniel Suárez, voy a ponerlo aquí en el grupo 1. Daniel Suárez. Les quedarían inicialmente así. Todo susceptible de cambios. Yo en esta parte soy muy abierto porque es que ya me ha sucedido, nunca pensé que fuera a pasar, pero ya aconteció en otra asignatura también con algunos grupos y quedaron algunos solos porque no conocían a nadie y pues se conformaron los grupos y yo me di cuenta desde la segunda tutoría que había alguien que estaba como medio quedado, que se me demoraba mucho para subirme los talleres, las tareas, me tocaba llamarlo y decirle qué le pasa, tiene problemas, hasta que me di cuenta que estaba un poco desconectado porque hacía más de 2 años que no volví a la universidad, entonces estaba un poco desconectado. Le hice consulta en algunos de los grupos, como acabamos de hacer aquí ahorita, y lo pudimos integrar a uno de los grupos y ya empezó a fluir todo más bien, ya se acopló fácilmente y felizmente mejoraron sus notas también en los talleres y pues se llevó a feliz término la culminación de esta. Entonces tenemos inicialmente así, grupo 1 sería Cristian Arango, Angie Rincón, Daniel Suárez. Grupo 2, Oscar Ramírez, John Sinhauer. Grupo 3, Héctor Alejandro, Angie Cardoso y David Valencia. Ahí llevamos 3, 5, 8 personas que son los participantes que tenemos por el día de hoy. Hay alguien que todavía no he podido detectar quién es el ausente. Ah, hay un noveno. Ah, sí, ya sé. Es que hay alguien en plataforma está inscrito en la plataforma, probablemente es de otra sede, probablemente de Armenia, porque en registro académico no me pasaron en el listado. Ah, no, miento, sí me lo pasaron hoy, sino que de pronto lo metí a última hora en el grupo y no apareció aquí. Pero sí aparece. Entonces, inicialmente quedan así conformados los grupos. Probablemente ese noveno participante, lo más seguro es que quede en el grupo 2 junto con Oscar Ramírez y John Sinhauer. Entonces, por ahora... El noveno participante sería usted. ¿Quién? El noveno participante sería usted. Sí. No, entonces yo hablo con él y lo reconvengo a ver cómo solucionamos esto. Pues primero su ausencia y luego ya mirar a ver cómo lo integro en ese grupo 2. Entonces aquí voy a colocar esta nota. Falta un participante. ¿Que metió gol Colombia o qué? ¿Alguno sabe? Que aquí donde yo vivo se escucha un bullicio tremendo. Bueno, entonces por ahora vamos así. Entonces ahora sí podemos socializar lo del compromiso académico, que es prácticamente como Angie Rincón quedó como la delegada, entonces Angie, en ese compromiso académico, la idea es que ahorita en el descanso o algo así, yo subo el archivo directamente ahí por WhatsApp para que cada uno al final coloque su nombre, su teléfono, su identificación, para que quede registrado ahí oficialmente en ese requerimiento que nos hace la universidad. Y la idea es que el primero que empiece, ¿alguien se salió? ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, alguien se salió. El siguiente
tome en cuenta el anterior para que no cada uno independientemente vaya poniendo sus nombres y entonces secuencialmente o consecutivamente el siguiente toma el de lo anterior, suma su nombre y así sucesivamente para que lleguemos al final. Entonces le pido el favor a Angie Rincón para que ahorita, si pueden, de una vez puedan ir llenando el documento al final con sus nombres en ese compromiso académico y ponga su firma digital. Igual si se me olvidó ponerla, yo la colocaría, aunque creo que la coloqué ahí. Y ya queda pues como ratificado pues ahí el compromiso que tenemos con los temas de la asignatura y demás. Entonces, habiendo hablado todo esto, entonces iniciaríamos ya oficialmente con el temario. Ah, bueno, falta lo de la alternancia académica, perdón. Entonces queda pendiente la alternancia, que quiero también de una vez que acá hagamos votaciones para quienes están de acuerdo en ir a la sede de forma alternada cada 15 días. Obviamente, entonces habrá una combinación entre lo que es las TICs y la alternancia que es presencial nuestra en la sede. Entonces, empiezo a recibir postulaciones para quienes quieran asistir presencialmente allá a la sede. Escucho. O si por el contrario se van por las TICs, entonces alguien dice yo me voy por TICs, el otro dice yo me voy por alternancia, así sucesivamente. Profe, por mi parte, yo continúo en TIC. Angie Cardoso. Yo también, profe, yo continúo por TIC. Oscar Andrés, ¿cierto? Oscar. Profe, Yo también. Perdón, yo vamos. también. Sí, perdón, pero va bien, calmita, con calmita, espere. Primero me dijo Oscar Andrés, ¿cierto? También. ¿Quién fue el siguiente que habló? Yo. David Valencia. Porque soy de Cartago. Ah, correcto, David. Voy a colocar aquí esta notica, Cartago. Listo, no hay problema. ¿Quién más fue el que me dijo? Yo, profe, yo continuaría por TICS. Héctor Alejandro, ¿cierto? Bueno, Héctor Alejandro. Ahí Yo llevamos también, con profe. Angie. Rincón. Llevamos 5. Yo igual, profe, seguiría por ti. Espere que no lo veo porque tengo... a ver. Cristian Arango. Cristian Arango, listo. Cristian Arango. Entonces llevo... Profe, yo también. Sin Howard. Listo. Llevamos 6 personas. Pues ya prácticamente quedamos por TICS. Solo faltan por opinar. ¿Quiénes de los que están? No, yo también. Yo Daniel también Suárez, por ¿cierto? Perfecto. Daniel Suárez. ¿Quién me falta? 2, 4, 6. Ah, aquí estamos los 8, listo. Correcto, entonces quedamos por TICS. No se diga más. Bueno, les voy a comentar algo. Yo pues no podría ni por nada del mundo pues forzarlos obviamente a esta situación. Pero a ver, la alternancia en la parte física nos perdemos de hacer las prácticas reales físicas con instrumentos de medición. Yo tengo 4 instrumentos de medición, o sea, como 4 tester o multitester o multímetros con los cuales uno puede hacer medidas reales. Pero obviamente nosotros nos las tenemos que ingeniar ya en un ciclo pasado. Logré subir en una de las tutorías la parte virtual para poder asimilar esos temas, para poder hacer las mediciones de forma virtual, tanto de resistencia como de voltaje como de amperaje. Entonces eso pues lo subsanamos ahí. Igual pues cuando tengamos esas prácticas que serán a partir de la próxima tutoría, es muy interesante. Lo que es la tutoría 1, 2 y 3 siempre son muchos cálculos matemáticos sencillos.
operaciones de multiplicaciones, divisiones, es como aplicar casi que reglas de 3 y aplicar unas formulitas y unos triángulos de acuerdo a cada ley, la ley de la resistencia, la ley de la potencia y la ley de la energía. Entonces siempre estamos asimilando, y yo enfoco mucho la asignatura por esta parte de ingeniería de sistemas en el sentido de los centros de cómputo, para que ustedes a futuro no se dejen meter las manos o los dedos a la boca por la situación de que pueden ser gestores o administradores de centros de cómputo. Y como arte y parte de una organización, nunca estará por demás conocer el tema de cómo hacer las cuantificaciones y las mediciones de los centros de cómputo, los consumos en los centros de cómputo, las UPS, los computadores, la iluminación, las impresoras, todo eso. Entonces es bien importante el tema para que ustedes lo aprendan a manejar. Yo les mostraré los instrumentos, los diferentes tipos de instrumentos en vivo y en directo acá, que uno maneja para hacer diferentes mediciones, tanto a nivel eléctrico como a nivel electrónico. Bueno, entonces quería pues comentarles esa situación que pues obviamente la subsanamos aquí a través de la plataforma de forma virtual. Bueno, entonces ya dicho todo esto, ahora sí podemos iniciar formalmente la asignatura, que es, si nos va bien, ustedes me lo dirán, porque yo creo que hay algunos de ustedes que son muy aficionados al fútbol. Si terminamos temprano, mejor, porque de pronto se pueden alcanzar a ver el partido en su parte final. Si no alcanzamos, pues seguimos en los grupos de WhatsApp por los talleres, por las preguntas que se hacen del taller, y ahí seguimos hasta la hora que sea necesario. Igual, pues yo estoy disponible desde 6:30 a las 9:30 de la noche, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, formalmente arrancamos ya con lo que es el primer tema, que es la parte básica de lo que es la electrostática y la electricidad. Entonces, el primer tema, como ustedes lo ven aquí en la tutoría 1, es desarrollar los conceptos generales sobre la electricidad, así como tratar sobre los materiales y su resistividad. Se darán algunos conceptos de unidades de mediciones y, por supuesto, se realizará el primer taller, que es como una tarea sencilla en clase, por grupos. Ya como están conformados, pues no tenemos ningún inconveniente. Vamos a hablar de los conceptos básicos y en la plataforma pues debemos dejar como sentado las definiciones primarias o principales de lo que es la electrostática, la electricidad y la electrónica. Se podría decir que cuando los electrones pasan de un cuerpo a otro, el cuerpo que pierde electrones se carga positivamente y el que gana electrones se carga negativamente. Este movimiento de electrones es lo que se llama electricidad, o antiguamente más como lo que se denominaba la electrostática. Estos electrones son los llamados electrones libres. La energía eléctrica, ya desde otro punto de vista, se produce por medio de generadores o alternadores, generadores eléctricos, claro está. Para que un generador funcione, requiere de otra fuente de energía. En el caso de las hidroeléctricas, la energía cinética del agua, ¿cierto? Las presas hidroeléctricas, la cual permite la producción de esa energía eléctrica. Desde el punto de vista de la electrónica, entonces la electrónica son esos electrones en movimiento, pero por medio de los dispositivos electrónicos. Uno pensaría que es redundante, pero cuando hablamos de dispositivos electrónicos, que lo veremos a partir de la tutoría 5, hablamos ya es de los componentes electrónicos como los circuitos integrados, los transistores, los diodos, las compuertas electrónicas, los condensadores, las resistencias, etcétera, etcétera. Esos son los componentes electrónicos. Y hay los mismos transformadores, es decir, por medio de los componentes eléctricos y electrónicos. Porque un transformador se podría decir que es un componente electrónico o eléctrico-electrónico. ¿Por qué? Porque de todas formas fluyen electrones por él. Entonces, genéricamente uno podría decir que cualquier componente que pueda por él fluir electrones es un componente eléctrico o electrónico. Pero más que todo por el movimiento de electrones, diría que
componente electrónico. Pero un cable eléctrico es un componente eléctrico porque por él también funcionan o fluyen electrones. Yo le subí un videito que habla de los principios básicos de la electricidad. Para allanar el camino más rápidamente, se los voy a dejar para que ustedes lo miren justo después del descanso, si lo vamos a hacer y si ustedes lo proponen o si quieren que sigamos de largo, como ustedes quieran, se los dejo para antes del taller y la tarea. Entonces, antes de la tarea o el taller, entonces les sugiero que miren ese video de principios de electricidad. Y ya entraríamos en materia mirando el primer documento que se llama Materia de Electricidad, que voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Permítame, lo voy a abrir y se los comparto para que podamos entender lo más sencillamente posible ese tema, materia de electricidad. Son 4 temas: la electricidad a través de la historia, el segundo es la electrización de la materia, que es por cargas eléctricas, por electrización o ionización. El tercer tema es los campos eléctricos y como último la electricidad como tal. Entonces devolvámonos aquí a la primera página, que es como la historia de la electricidad. Ya desde el año 600 a.C., Tales de Mileto hizo experimentos frotando una varilla de ámbar con la piel o con lana y se dio cuenta de que se creaban pequeñas cargas que atraían los objetos, los pequeños objetos. Y eso fue observado de la frotación también por mucho tiempo, que esa frotación por mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa, digamos así como chispitas. Digamos aquí redondeando rápidamente, y ahí después ya hacia el año 1600, William Gilbert, que fue un gran aportante a la electricidad, a la electrónica, con un libro que lo denominó The Magnet, hablaba ya sobre el magnetismo. Y ya por los descubrimientos de Galileo Galilei, Kepler, Newton, etcétera, todo se hablaba de términos eléctricos. Un francés también que se llama Cisterney de Duffat, también por allá en el siglo XVII, también hablaba mucho del magnetismo y especialmente las cargas positivas y negativas por ese frotamiento. Digamos aquí para allanar rápidamente este tema, en la electrostática uno lo que hace es frotar. Yo no sé si a ustedes les tocó cuando estaban en primaria que uno cogía una peinilla y como es plástica uno frotaba, rompía unos papelitos de una hoja de cuaderno, las ponía sobre el escritorio y frotaba la peinilla sobre su ropa un buen tiempo, medio minuto, un minuto, y acercaba la peinilla a esos papelitos que estaban regados sobre el escritorio y empezaban a traerse, la peinilla empieza a traer esos papelitos. Ahí queda comprobado lo que es las cargas eléctricas por frotamiento, ¿sí? Que es ese principio que desde la antigüedad se habla. Para nuestros tiempos, la forma más sencilla, con una peinilla o con un plástico, que usted lo frota sobre el tiempo, porque en teoría la materia por defecto es neutra, tiene carga eléctrica, neutra, número igual. Recuerde que en el análisis del átomo, en la materia, un átomo eléctricamente es neutro, o sea, tiene igual número de electrones que el igual número de protones. Cuando ya hay acercamiento de cuerpos que están eléctricamente cargados como electromanes o esos ámbar o imanes, empieza a haber un desequilibrio de cargas o pierde el cuerpo electrones o gana electrones. Entonces, digamos que ahí se vuelve o más negativo o más positivo, pero por definición la materia es eléctricamente neutra, o sea, el número de electrones es igual al número de protones. Recuerden que uno de los grandes inventores que fue Benjamin Franklin, por allá en el siglo XVIII, después de mucho y también influenciado por un gran coterráneo que fue Isaac Newton y Joseph Addison, él fue el gran inventor del pararrayo.
por ese fenómeno de las descargas eléctricas. Él hizo una cometa y en esa cometa la estructura la hizo metálica, hizo un hilo de seda como la piola para elevar esa cometa y en la punta, aquí en la mano, puso una llave y resulta que cayeron descargas eléctricas y se dio cuenta que esa llave se cargaba eléctricamente, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando inventó el pararrayos. Y ahí se evidencia la electricidad atmosférica, las cargas positivas y negativas. Entonces, eso que les dije del frotamiento, de las cargas eléctricas, está aquí en la página 2 del documento, donde hablamos que el átomo eléctricamente es neutro, o sea, tiene igual número de electrones y protones. Ahí como se ve en la gráfica, 7 protones, 7 electrones. Ya cuando un átomo tiene más cargas negativas, tendría 8 electrones, 7 protones. Y cuando el átomo queda con carga positiva, entonces quedaría con 7 protones, 6 electrones. Entonces, cuando un átomo, como cuando la materia ya se vuelve más negativa o más positiva, hay un desequilibrio por cargas eléctricas. O una ionización, lo que diríamos como una ionización. La electrización de la materia, entonces lo que habíamos dicho, eléctricamente la materia es neutra, pero cuando un cuerpo se encuentra cargado, ya se dice que ha perdido o ha ganado electrones, ¿cierto? Y ahí es cuando uno dice que se ioniza ese cuerpo. Ya, desde el punto de vista de las unidades de carga eléctrica, la carga eléctrica se denomina por una letra que es la letra Q, y es una magnitud que se puede medir. Esa carga eléctrica la podíamos medir con un péndulo o electroscopio, que los usan hoy en día muchos fisioterapeutas, fisiatras o inclusive algunos médicos alternativos para supuestamente ver, dizque en el cuerpo humano, las tendencias del magnetismo, a ver cómo está uno de sus órganos, si tiene desequilibrios o no. Entonces, cuando los electrones tienen más carga negativa, entonces se dice que son menos E. Cuando esos protones tienen la carga opuesta, se dice que son más E. En el Sistema Internacional de Unidades se dice que una carga eléctrica se denomina culombio, cuyo símbolo es la letra C, y se define como la cantidad de carga que pasa por una sección en un segundo cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante desde la sesión 2 para entender un poquito más lo de las magnitudes eléctricas. Aquí tenemos los métodos de electrización por el electroscopio, o sea, por el famoso péndulo, como se ve aquí en la página 4, la electrización por contacto o la electrización por frotamiento o por inducción. Por frotamiento, recuerden la penilla o el plástico que uno frota con otros cuerpos y se atraen o se da una diferencia de cargas ya. Por inducción es cuando usamos cuerpos ya magnetizados o cargados, más cargados o positivo o negativamente, con el cuerpo neutro para atraerlo por esas diferencias de cargas que generan entre ellos. Ya desde el punto 3, que es el campo eléctrico, tiene que ver más es con el área de influencia de esas cargas eléctricas. Digamos que todos los cuerpos cargados modifican las propiedades del espacio sobre el cual está ese cuerpo, en una zona próxima a ellos. Y esa zona constituye lo que se denomina el campo eléctrico. O sea que el campo eléctrico es las fuerzas o las líneas de influencia de esas cargas eléctricas de ese cuerpo, que probablemente está cargado, con carga o más positiva o más negativa. Entonces, por eso aquí se simboliza en una gráfica, aquí como se ve en la página 5, con un campo eléctrico creado por una moneda positiva, por decir algo. Una moneda se ha ionizado positivamente. Digamos que aquí hay una representación también de las líneas de campo eléctrico de una carga positiva y de una carga negativa. Las cargas negativas son como entrando y las cargas positivas son como saliendo. Y ya venimos en otra terminología que la vamos a ampliar un poquito más desde la próxima tutoría, que es potencial o diferencia potencial. Cuando se presenta diferencia de cargas entre esos cuerpos, hablamos de eso, de un potencial o una diferencia de potencial, que es lo que llamamos el potencial eléctrico B, de un punto del campo eléctrico de trabajo W. El trabajo, que es como potencia, se denomina por la letra W. Y el potencial eléctrico es igual al trabajo sobre esa carga.
sobre la carga eléctrica. Y la unidad de medida del potencial eléctrico es el julio por culombio, o sea, julio sobre culombio, que se denomina voltio. Un punto tiene un potencial de 1 voltio si se realiza un trabajo de 1 julio, joule, diría uno en inglés, joule, para transportar 1 culombio, o coulomb en inglés, de carga positiva desde el infinito hacia dicho punto. Y desde el otro punto de vista, la diferencia de potencial es un voltaje que existe entre esos dos puntos, entre 2 puntos, cualesquiera, de ese campo eléctrico. Por eso se denomina diferencia de potencial, que es el trabajo que hay que realizar para desplazar la unidad de carga eléctrica positiva de B hasta A. Y ya la electricidad de movimiento. La electricidad de movimiento es el desplazamiento continuo de electrones que normalmente será, por ejemplo, a través de circuitos conductores o elementos conductores como cables, que pueden ser cables aislados con barniz o aislantes con plástico, que son los que transportan la energía de un punto a otro a través de un circuito eléctrico, porque la electricidad no fluiría sino desde el punto de vista del concepto de circuito eléctrico. Ese es el temario rápido, muy simple, de lo que sería este documento que se llama materia de electricidad. Bueno, entonces, ese es el documento que les quería compartir inicialmente. Y hay otro documento que es el que está ahí en la plataforma que se llama resistividad de materiales. Entonces, en resistividad de materiales, permítame que lo abra y se los comparto. En resistividad de materiales, ya lo que tenemos en cuenta aquí, como se hablaba ahí en el documento, en ese último punto, la electricidad de movimiento es a través de los cuerpos. Entonces hay 2 tipos de materiales desde el punto de vista de la electricidad, los que se denominan aislantes y los que se denominan conductores. De entrada, uno podría decir que los elementos conductores, por excelencia serían el oro, la plata, pero son muy costosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se usa comúnmente? El cobre y el aluminio, o aleaciones de cobre y aluminio, como el bronce, aluminio con hierro, etcétera, aleaciones. Entonces, aquí ya describimos como la resistividad de los conductores, que es como la oposición del paso de electrones a través de esos elementos conductores para que sean más conductivos o menos conductivos. Cuando decimos que es muy bajamente conductivo, o sea, mínimamente conductivo, entonces uno diría que ese material es aislante. Es aislante como el caucho, la madera, baquelita, cerámica, plástico, esos son materiales aislantes o aisladores. Y los materiales conductores serían la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el zinc, el latón, el estaño, el hierro, el plomo, el constantán, el ferroníquel y el mercurio. Como ustedes pueden ver ahí en esa tabla, que es una sola hojita de ese documento que se llama resistividad de materiales, el más conductor es la plata, porque uno pensaría, no, el oro es el más conductor. No, señores, no, señoras, señoritas, el más conductor es la plata, le sigue el cobre, luego el oro, luego el aluminio, luego el zinc, luego el latón, luego el estaño, así como están en el orden, de arriba a abajo. Más conductor la plata, menos conductor el mercurio. Pero todos son conductores, elementos conductores que se usan en la industria de la electricidad y la electrónica. Digamos que uno podría preguntarse, ¿en qué usa uno el oro? Pues uno diría, no, pues en joyas y en relojes. No, señores, también en los microprocesadores. Los microprocesadores usan aleaciones de oro en sus contactos. Se usa mucho el oro. Y de ahí, pues, en parte también su costo, ¿no? Un microprocesador es un circuito integrado de muchísimos pines que tiene aleaciones de oro y en su interior hay muchísimos transistores, resistencias y condensadores entre ellos. Entonces, el oro es altamente usado en celulares, en los microprocesadores, en electrónica y en computadores, en los microprocesadores también. Entonces, el más altamente conductor, la plata. Y uno como diría que es altamente conductor.
porque la resistividad es muy bajita. Cuando uno habla de resistividad, es que la oposición al paso de la corriente es muy baja. O sea, cuando un elemento o un componente, un material, tiene una resistividad muy bajita, ¿qué quiere decir? Que es muy conductor. Cuando la resistividad es muy alta, quiere decir que es poco conductor. Vuelvo y le repito. Cuando un elemento material, un componente, es la resistividad muy bajita, quiere decir que es muy conductor. Cuando la resistividad es muy alta, quiere decir que es menos conductor, o sea, más aislante, más aislador. Por eso es que vamos a ver más adelante los pruebas de la sesión quinta, la sesión 5, la tutoría 5, que los condensadores usan un material aislante entre sus terminales para que cumpla con esa acumulación de cargas entre los dos polos, positivo y negativo. Entonces hay una fórmula muy sencilla que dice que la resistencia es igual, entre paréntesis, Rho es una letra griega, Rho, que es la resistividad del material, por L, que es la longitud del material, por ejemplo en el caso de un conductor, un alambre conductor, dividido por el área, donde la resistencia se da en ohmios, o sea que ya aquí estamos introduciendo otra unidad de medida eléctrica, el ohmio, que es la unidad de resistencia, o sea la que entre mayor sea la magnitud, es mayor la oposición al paso de electrones. Entonces la resistencia es la unidad de medida de resistencia eléctrica, que es la que se opone al paso de electrones. Y su unidad de medida es el ohmio o el ohm. El Rho, que es la resistividad, es la unidad de medida de la resistividad del material, que se da en ohmios por milímetros cuadrados sobre metro, como está definido ahí en la fórmula. Rho en ohmios por milímetros cuadrados sobre metro. Y la longitud se da en la material del conductor, la distancia o medida que tiene el conductor en metros, y el área que se da en milímetros, el área de ese conductor. En los conductores que son circulares, entonces sería pi por r al cuadrado, ¿cierto? Que es el área de él. Entonces, ahí tenemos la tabla de medidas básicas de resistividad de los materiales para esto. Entonces, la práctica y el taller hoy será probablemente como hacer unas operaciones sencillas de esta fórmula, de acuerdo a los materiales, si mal no recuerdo, o de pronto es de pronto más simple el taller, no recuerdo muy bien aquí por los 2 o 3 puntos que normalmente acostumbro hacer por cada tarea o taller, si será más como de conceptos, de acuerdo a lo que hemos visto en los documentos. De pronto aquí quedaría como un poquito más de investigación y demás. Entonces llegamos casi que a la culminación de la parte conceptual básica de lo que es la electrostática, la electricidad, la electrónica, de la producción de ellas de forma muy rápida, muy general, muy genérica. A partir de la próxima tutoría o sesión hablamos más como del concepto de cómo se genera esa electricidad, los diferentes medios de producción de energía eléctrica, y ya empezamos a hablar de las diferentes magnitudes como el voltio, el amperio, el ohmio, y empezar a integrar un poco de fórmulas y cálculos básicos como tareas y empezar también a mostrarle los instrumentos, cómo hacer las mediciones y demás. Entonces, este es el temario básico de esta primera tutoría. Si tienen preguntas, inquietudes, pues adelante. Entonces, quedaría aquí ya por tratar lo que fuera, o nos vamos a un descanso y continuamos hasta que terminemos. ¿Qué sugieren? Lo que ustedes me digan, yo me acojo a ello. En este caso. Escucho propuestas. Pues yo creo que podríamos seguir, profe, pues no sé qué pensarán los otros compañeros. Cristian opina que podríamos continuar y de pronto terminar un poco más rápido por ser la primera y que afortunadamente avanzamos muy rápido en la parte de la introducción de todas las evaluaciones, la plataforma, etcétera, etcétera. Lo que no me sucedió anoche fue mucho más dispendioso ese tema y me demoré mucho y estuve terminando casi sobre las 9:30 el tema del básico del día. Entonces aquí pudimos allanar todo ese camino muy rápido y pudimos avanzar muy rápidamente. ¿Quién opina como Cristian que de pronto podemos continuar y de pronto terminar un poquito más rápido?
Yo estoy de acuerdo también. Daniel y Angie también, sea Angie Cardoso, ¿cierto? Sí, profe. Van 3 personas. Yo también. David, 4. Angie Rincón, 5. Ah, yo igual. Perfecto. Ok, John Sinhauer. Perfecto, listo. Entonces Igualmente. continuamos aquí rápidamente. Se me está secando un poquito la garganta, pero no importa. Entonces me voy a volver aquí a la plataforma y quiero compartirles como para ver cómo es eso de del taller. Ahí ya les compartí la plataforma. Entonces vuelvo y les repito, a partir de este momento quedaríamos listos para entrar a la tarea y obviamente, pues yo me he dado cuenta que de todas formas en toda esta, digamos, impartir todos estos conocimientos a través de plataforma y de las TICs, interactuamos mucho a través del WhatsApp, aunque miren que aquí en la plataforma nosotros pues también metemos el chat y foro abierto para ampliar temática de todo que se hable en cada sesión, cada tutoría. Entonces, puedo abrir acá la tarea del día, que es buscar en internet libros, otros medios para citar y mostrar casos cómo producir energía eléctrica de forma alternativa. Ojo con esta pregunta, para ser un poquito más específico. Cuando yo digo producir energía eléctrica de forma alternativa, me refiero a no a la forma convencional, a la que conocemos por las centrales hidroeléctricas, que es la que manejamos masivamente en nuestro país. Aunque hoy ya hay políticas del gobierno donde está tratando de masificar la energía solar fotovoltaica. Como les había dicho, eso es uno de mis fuertes, yo trabajo en eso, energía solar fotovoltaica. Entonces, digamos, esa sería una fuente de producción de energía eléctrica alternativa. Entonces, yo por eso les digo, buscar en internet para citar otros medios de producción de energía alternativa, no las que conocemos, no por energía hidráulica, sino otras. Y yo les ruego el favor de que por lo menos me citen 2 de esos medios de producción de energía eléctrica alternativa. Me da culpa, ya les dije uno, que no es la convencional, la que usamos tradicionalmente. Son muchas o varias las formas de producir la energía eléctrica alternativa. Y la otra pregunta, ¿qué medios caseros de producción de energía eléctrica haría usted? Ese parte de pronto sí les toca, como les digo ahí desde el principio, buscar en internet rápidamente cuáles podrían ser los medios de producción de energía eléctrica de forma alternativa. La primera pregunta. Y la segunda, que al menos me citen 2. ¿Y cómo sería más o menos? Pero vuelvo y le repito que no sea la forma tradicional que ya le cité por energía hidráulica. No, esa no. Y el otro, ¿qué medio casero utilizaría usted o ustedes grupos para la producción de esa energía eléctrica de forma casera? O sea, ¿qué se inventarían para producir energía eléctrica de forma casera? Es básicamente eso. Entonces, podemos empezar desde ya el taller. Yo prácticamente cerraría la grabación desde ya, desde este momento, y porque entramos a la zona de taller y